6 de junio, lunes. La gloria en Jesucristo, la gloria que vendría cuando este Salvador, Libertador, Mesías, el que redimió a Israel del pecado, vendría a encarnarse, a liberar a solamente aquellos que le reconocieran, pues Jesucristo a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Esta gloria venidera era la que los profetas esperaban, la que Moisés, Abraham habían escrito y habían esperado. Era esta gloria la que todos los profetas y todos los patriarcas desde Enoc, Noé, habían esperado. Esta gran promesa que Adán y Eva habían visualizado, que se les había prometido en el Edén, un libertador del pecado, que era simbolizado por un cordero literal del sacrificio al cual sacrificaban para perdón de pecado. Ahora, Jesucristo nos daba una pincelada de su gloria, no solamente de su primer venida a esta nación que le rechazó por su gran mayoría, que fue rechazado por la teocracia, no por los individuos, sino por la teocracia judía. En los días más sombríos de ese largo conflicto con el mal, fueron dadas a la iglesia primitiva que Jesucristo mismo dejó, revelaciones del propósito eterno de Jehová. Se le permitió a sus hijos que mirasen más allá de las pruebas presentadas hacia los triunfos, no solamente los presentes, sino los triunfos futuros. Al tiempo, se les permitió que viesen más allá. Cuando hubiese terminado la lucha, los redimidos entrarían en posesión de la tierra prometida. Querido amigo y hermano, la tierra prometida era más que un montoncito de tierra allá en el Medio Oriente. Abraham vio esa promesa y él sabía que esa tierra prometida era la gran Jerusalén, la celestial. Estas visiones de gloria futura, cuyas escenas fueron descritas por la mano de Dios, deben ser apreciadas hoy por ti y por mí. Cuando se está acercando rápidamente el fin de la controversia entre Satanás y Jesucristo y se han de cumplir en toda su plenitud las bendiciones prometidas. Escucha, hermano y hermana, las bendiciones del Antiguo Testamento sí se van a cumplir, sí se están cumpliendo, pero solamente si estás en Jesucristo. Jamás bíblicamente se pueden cumplir las promesas del Antiguo Testamento en la nación teocrática de Israel en el presente sin Cristo. Muchos, pues el apóstol Pablo lo dice, porque todas las promesas son en Él, sí, amén, en Jesucristo. Muchos fueron los mensajes de consuelo dados a la iglesia por los profetas antiguos. Consolaos, consolaos, pueblo mío, decía un ejemplo, Isaías capítulo 40, versículo 1, fue la recomendación de Dios, transmitida por Isaías, los profetas del antaño, acompañada por visiones admirables que habían inspirado esperanza, gozo a los creyentes a través de los siglos, de los profetas, de los escritos que siguieron. Entonces, también eran despreciados, eran perseguidos, eran abandonados por los hombres. Usted pensaría que estos grandes mensajes y profetas iban a ser bienvenidos y abrazados y se iban a sentar a los pies de los profetas y decirles, cuéntame, ¿qué vistes en tu visión? No, la teocracia judía los mataba, los perseguía, los ponía en la cárcel. La teocracia judía quería escuchar los mensajes falsos que daban dulzura al oído, no los mensajes que llevaban al arrepentimiento. Los hijos de Dios en toda época han sido, sin embargo, sostenidos por seguras promesas. Esa promesa hoy se encuentra solamente si estás en Jesucristo. Por la fe, entonces, mirando hacia adelante al tiempo en que se cumpliría en favor de su iglesia esta promesa siguiente. Ponerte, dijo Dios,
Jehová, el Creador, ponerte en gloria. Esa era la promesa, por siempre. Y el plan de Dios es que sus promesas sean por siempre. El ser humano son las que las obstruye cuando desobedece. Y dice la promesa, gozo de generación en generación. Isaías capítulo 60, versículo 15. Obviamente, estas promesas dadas a Moisés, a Abraham, no se cumplieron. Se cumplieron temporalmente, pero el ser humano las troncó, las obstruyó. Y entonces lo que Dios quería para el antaño Israel no se cumplió. Hoy esa promesa es para nosotros solamente si estamos en Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Con frecuencia, la iglesia militante fue llamada a sufrir pruebas y aflicciones. Pruebas, querido hermano y hermana, que ella no ha de triunfar sin pasar por un severo conflicto. Cada victoria siempre tiene un conflicto espiritual antes de gozar esa victoria. Pan de congoja, dice el profeta. Agua de angustia, Isaías 30, versículo 20. Son la suerte común como todas, pero nadie que ponga su confianza en el poderoso Jehová de los ejércitos para liberar quedará completamente derrotado. Y ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob. Nótese que estas promesas del Antiguo Testamento, de las Escrituras, del Torá, del Tanakh, se aplican a nosotros si estamos en el dador del pacto, que es Jesucristo. Y dice el profeta, yo seré contigo y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, y en el presente, el apóstol Pablo y todos los discípulos le llaman a usted, al que cree en Jesucristo, el Israel espiritual. Ese es el que se nos revela a través de Jesucristo. Yo soy tu Salvador. Yo te salvé de Egipto. Te he dado por rescate. Y Egipto en el tiempo presente significa nuestras ataduras de pecado de la vida pasada que Cristo nos rescató. A Etiopía, a Seba, por ti. Porque en mis ojos fuisteis grande estima, dice el profeta. Fuisteis honorable y yo te amé. Daré pues a tus hombres por ti y naciones por tu alma. Isaías 43, versículo 1 al 4. Todas estas promesas del antaño eran para Israel literal, Judá, las 12 tribus, mas ellos apostataron vez tras vez. Estas promesas son para nosotros hoy en Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Hay perdón en Dios. Hay perdón en Dios. Hay aceptación plena, libre, por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor, crucificado, resucitado. Isaías oyó al Señor declarar a sus escogidos lo siguiente. Vea qué promesas para nosotros. Yo soy aquel que borro tus transgresiones. Es decir, tenemos un Dios misericordioso que nos perdona a causa de mí mismo, no porque me porté bien, no porque fui a la iglesia, no porque hice una manda, no porque fui de rodillas, a causa de mí mismo, porque el Dios, su gloria, que se reveló por medio de Jesucristo, Colosenses 1:19, es un Dios misericordioso, tardo para la ira, lleno de bondad, para justificarte, es decir, perdonarte. Versículos 25 y 26. Isaías capítulo 60, versículo 16. Y conocerás que yo, Jehová, soy Salvador tuyo y que tu Redentor es el poderoso, Dios de Jacob. Estas promesas no solamente eran para el antaño Israel, sino para ti si estás en Cristo, dice Pablo. Declaró entonces el profeta, quitará la afrenta de su pueblo y llamarás a un pueblo santo. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Que si estamos en Jesucristo, no soy testigo de Jehová, hermana Noé María, 28. Noé María, o hermano o hermana, no soy testigo de Jehová. Soy gozoso y seguidor de Jesucristo, en el cual habita toda plenitud de la deidad. Un testigo de Jehová jamás le diría eso. Entonces,
el manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Esta era la promesa que Jehová daba al antaño de Israel y también a nosotros si estamos en Cristo. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Recuerde que en el Antiguo Testamento plantar era bendición, desarraigar era maldición. Si estamos en Cristo, somos plantados, somos bendecidos. Despierta, despierta, vístete tu fortaleza, oh Sión, decía el profeta. Vístete, vela, llégate a ella, a tu fortaleza, a tu hermosura, oh Jerusalén, mi ciudad santa. Y en el Nuevo Testamento, a todo aquel que está en Jesucristo, se le hará partícipe de la Santa Jerusalén espiritual, porque nunca más acontecerá que venga a ti incircunciso ni inmundo. Y esto, en términos presentes, Noé María, quiero leer tu comentario. Jesús fundó su iglesia. Y esa iglesia, querida hermana, Cristo es la cabeza. Nosotros somos las piezas de esa iglesia. Jesucristo dejó a un representante, a un vicario, y eso está en su palabra. Él dijo, me voy, pero no os dejo huérfanos. Os dejo a un consolador, al Espíritu Santo. Querida amiga Noemí, Jesucristo dejó al Espíritu Santo como vicario, como intercesor entre Dios y los hombres. Julio Gutiérrez, claro que podemos orar por tu abuelito. Tiene cáncer. Su nombre es Igor Gasmos. Gasmos, señor Gasmos. Muy bien. Julio, yo me dedico a servir a los ancianitos. Y si tu pedido es serio, yo sí lo puedo hacer ahora mismo, aunque estoy llevando una ilación directa. Oremos. Nuestro Dios y Padre, Julio ha pedido una petición seria por su abuelito Gasmos, de apellido. Si es tu voluntad, concédele la paz a sus familiares para que cualquier situación que acontezca, ellos tengan la esperanza de la resurrección en un abrir y cerrar de ojos, pues Jesucristo es resurrección y vida, y todo aquel que en él cree no perecerá jamás. Ahora, entonces, gracias, Julio, he cumplido tu pedido. Entonces, sigamos. He contestado las preguntas. Sacúdete del polvo. Era la promesa del profeta. Levántate, siéntate, Jerusalén. Suéltate de las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo. Todas estas eran promesas del Antiguo Testamento que Dios quería cumplir en Judá. Hoy se cumplen si estás en Jesucristo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros yo te pondré. Y tus ventanas pondré de piedras preciosas. Noé María, estoy leyendo tu comentario. Cuando Jesucristo dijo este comentario, aunque este no es el tema que estoy llevando ahorita, Jesucristo habló de él mismo como la piedra. Y aunque este no es el tema y me estoy saliendo de este tema, pero solamente por ti quiero decirte a quién Pedro le llamó piedra. El apóstol Pedro nunca se llamó a él mismo piedra. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 9, dijo él mismo, cuando Cristo ya había ascendido al cielo, Cristo es la piedra viva. La piedra que Jesucristo se refirió es sobre esta piedra. Él mismo edificaré mi iglesia. Querida amiga Noemí, debemos considerar leer con más profundidad. Aún Pedro le llamó a Jesucristo la piedra. Una vez más, te doy un pasaje y volveré a mi ilación que llevo. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 9. La piedra viva que Pedro mencionó es Cristo. Ahí lo dice en la primera parte. Esa piedra fue escogida, preciosa ante Dios.
Esa piedra fue desechada. Muy bien, he hecho un paréntesis para contestar tu pregunta 2 veces y es un placer. Ahora, vamos a seguir con esta hilación que tengo casi ya 2 meses llevando. Ahora, y tus hijos serán enseñados de Jehová, y multiplicaré la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti el mal. Si alguno conspirare contra ti, será sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Amigos y hermanos, todas estas promesas no se cumplían en Israel cuando ellos se apartaban del pacto, que eran los 10 mandamientos. Cuando Cristo viene y se encarna en esta tierra y nos salva, Cristo encarna los 10 mandamientos en él. Si le aceptamos a Cristo, aceptamos el pacto. Si estamos por fe en Cristo, estamos en el pacto. Y estas promesas se hacen nuestras, dice el apóstol Pablo, porque todas las promesas, él se refiere a las de las Escrituras, el Antiguo Testamento, son en él y por él, amén, en Jesucristo. Toda herramienta que fuere fabricada contra ti no prosperará. Amigo, hermano, padre, madre de familia, ¿qué no quieres esto para tus hijos? Entrégate, acércate al Señor tu Creador. No te estoy diciendo que te acerques a una iglesia. Mantén esta unidad, haz que tu casa sea la iglesia. Hoy mismo, no importa tus errores, cae de rodillas con tu esposa. Trae a los hijos, pide perdón. Si quieres derramar lágrimas, hazlo, pues Dios se complace en un corazón contrito y humillado. No importa el pasado y los errores y el pecado, Él lo puede lavar. Él se especializa en perdonar. Él se especializa en nuevos principios. Él es un Dios de gracia. Su especialidad es darte lo que te falta. Ahora, toda herramienta que fuere fabricada contra tus hijos, contra ti, no va a tener ninguna prosperidad. Y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Decía el profeta, esta es la verdad de los siervos de Jehová. Isaías 25, versículo 8. Y su justicia de por mí, dijo Jehová. Isaías capítulo 62, versículo 12. Isaías capítulo 52, versículo 1. Isaías 54, versículo 11 al 17. Todas estas promesas son tuyas si tú estás en Jesucristo. Esto es verdad, hermana Noé, María, esto es verdad. Y la palabra de Dios dice de que su iglesia de Jesucristo está en todo el mundo. Su iglesia no necesariamente tiene un nombre o tiene división, sino que el Espíritu Santo la une. El Espíritu Santo te lleva a toda verdad. Y la verdad son los 10 mandamientos de Dios. Eso dice Juan 14:6. Yo soy la verdad, dijo Jesucristo. Salmo 119 dice que los 10 mandamientos son la verdad. También ese salmo dice que tu palabra es la verdad. Entonces, revestida de armadura de justicia de Cristo, la iglesia entrará en un conflicto final. Amiga y hermana Noé, que mencionaste ahorita, Noé María 28, quiero que tú sepas de que más allá de las divisiones doctrinales, lo cual no es lo que yo predico a Jesucristo el Salvador, basado en su palabra. Más allá, todos nosotros, tú, Noé María, yo, vamos a tener un conflicto final, donde si estamos en Jesucristo seremos protegidos. Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden, dice Cantares capítulo 6, versículo 10. Así es como se caracteriza la iglesia verdadera de Dios, la iglesia que Apocalipsis 14:12 dice que guarda sus 10 mandamientos del Señor. Ahora ha de salir a todo el mundo vencedora y para vencer. La hora más sombría de la lucha. Quiero leer el comentario de Abel Álvarez 580. ¿Y para qué murió Jesucristo? Para impartirnos su gracia. Esa es la respuesta corta y breve y sintetizada. Los 10 mandamientos me muestran mi suciedad, mi pecado. No me salvan los 10 mandamientos, me llevan a Cristo. Y entonces Jesucristo nos cubre de gracia y perdón. Vivimos bajo la gracia solamente.
Noé María 28, leo tu comentario, pero Jesús no se edificó a sí mismo. Él le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. También le dijo a los demás discípulos, también le dijo a los 70 que él envió a evangelizar, que hicieran discípulos. También le dijo a los 120 del aposento alto, vayan a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta los finales del mundo. Todo el que creyere será salvo. Vayan, bautícenlos. Jesucristo nunca dejó una persona cabeza. La cabeza, dice la palabra de Dios, que es Jesucristo. El apóstol Pablo, aún Pedro, lo dice, que la cabeza es Jesucristo. La hora más sombría de lucha va a venir a cada uno de nosotros. Es la que precede, es la que está antes, inmediatamente al día de su liberación final, antes de la segunda venida de Jesucristo en poder y gloria. La gracia se habrá cerrado para el mundo entero, pero nadie que confíe en Dios necesita temer, porque si bien el ímpetu de los violentos vientos que Satanás va a traer a esta tierra y oscuridad como turbión contra fonticipio, Dios será para su iglesia el amparo que no va a faltar. Isaías 25, versículo 4. Querido hermano Adonai Ramos, sí, gracias por tu texto bíblico. Quiero leer a Noé María 28. El que tiene las llaves de lo que la Biblia le llama el Hades no es Pedro. Lamento decirte, aunque este no es el tema, pero yo puedo hacer un paréntesis y lamento decirte, amiga, ahorita voy a leer tu nombre de usuario. Lamento decirte que la palabra de Dios rectifica y atribuye a Jesucristo Noé María 28. Quiero leerte la palabra de Dios, aunque este no es el tema. Me estoy saliendo para contestarte todas tus preguntas. Apocalipsis 1:18 tiene la respuesta y clarificación de quién es el único que tiene las llaves y el que vivo, el que vivió y el que vivo. Este es un verbo continuo, activo, hablando de Jesucristo. Y estuve muerto. Pedro, ¿sabes una cosa? Nunca resucitó. El que resucitó es Jesucristo. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Tomaste nota, amiga Noé María 28? Debemos considerar dejar de creer dogmas humanas, las cuales Jesucristo condenó. Toda doctrina humana Jesucristo condenó. Anota Apocalipsis 1:18. El que tiene las llaves es Jesucristo. Muy bien, volvamos a este contexto. Para aquel que está en Jesucristo, va a tener liberación en ese día oscuro. Está prometida solamente esta promesa hermosa a los justos, a los que son perdonados en Jesucristo. Los pecadores se asombraron en Sión, dijo el profeta. Isaías capítulo 33, versículo 14 al 16, hablando de este día glorioso cuando Jesucristo venga y la gracia se cierre para el mundo. Espantoso le sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Estas llamas eternas no son el infierno. La palabra de Dios dice que estas llamas son las que salen e emanan de la presencia de Dios. Eterna significa de que Dios es eterno. El que camina en justicia es el que va a morar en llamas eternas, es decir, con el Creador eterno, con el que sus vestimentas serán como fuego, dice Juan en Apocalipsis. El que camina en justicia irá al cielo. Yo quiero ir. Estoy lleno de errores y de pecado igual que ustedes, pero yo quiero aferrarme de esta promesa. La promesa es Isaías 33. Dice, el que hace lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que no acepta mordidas, el que no justifica el dinero en la iglesia para extorsionar a la gente,
a los pobrecitos que tienen más que ellos. El que no toma ganancia deshonesta, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, mordida, el que tapa su oreja para no oír maldad, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de acogimiento, dice el profeta Isaías 33, versículo 14 al 16. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Se pronostica en la palabra de Dios un tiempo como nunca ha habido antes, pero se promete una gran protección a todos los que estén con el Señor. Abel, leo tu pregunta y dices, fuera de la Biblia, la existencia de Dios. Puedo hablar de esto en otro tema, pero por ahorita, por este instante, te invito a que veas dentro de ti. Para que tú te preguntes, ¿será que de la nada vino algo tan perfecto como tú? Esa es tu primer pregunta. Y luego, si quieres agregarle escritura, solo escritura, ve a Romanos 1, capítulo 1, léelo todo. Romanos 2, capítulo 2, léelo todo. Ahí está tu respuesta. Y más adelante hablamos de este tema. Ahora, entonces, esto es verdad. Shalom Slm, es verdad. Yo nunca he dicho de que yo sé la hora de la venida de Cristo. Ni Jesucristo dijo que Él sabe la hora. Él vino 100% humano. Sí, es verdad. Nadie sabe la hora. El hilamiento que estoy llevando por ya casi 2 meses es el hecho de que antes de la segunda venida de Jesucristo en poder y gloria, la gracia para el ser humano y para el mundo se habrá cerrado. Cada caso estará ya decidido. Hermana, Shoromsl, le doy un ejemplo de muchos, aunque este no es el tema. Un ejemplo, solamente un ejemplo. Cuando el arca de Noé se cerró la puerta, ya nadie la pudo abrir. El que estaba dentro del arca se quedó adentro. El que estaba afuera se quedó afuera. Y no vino el cataclismo al instante. Pasaron días de prueba. ¿Lo comprende? Muy bien, sigamos. La palabra que dirige el Señor a sus fieles, que son ustedes, es esta. Anda, pueblo mío. ¿No se le hace a usted hermoso de que Dios te considera a ti como pueblo suyo? Cierra tras tus puertas. Escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la ira. Es decir, aunque se desate una gran tribulación en esta tierra, Dios nos va a proteger aquí en esta tierra. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él. Isaías capítulo 26, versículo 20 y 21. Querida amiga Shorosn, quizás para yo entender su pregunta mejor, puede hacerla de otra forma, pero Jesucristo nunca pretendió saber la hora de su regreso, menos yo. Entonces sigamos. En visiones del gran día del juicio, los mensajeros inspirados de Jehová, los profetas, obtuvieron vislumbres de la consternación que sobrecogerá a los que no estén preparados para encontrarse con su Señor en paz. Y ya vimos ahorita que Isaías hablaba de ese gran día espantoso. Querida hermana Noé María 28, la palabra de Jehová, de Yahweh, la palabra de Jesucristo, de Dios, es Biblia, es inspirada. Esa es la respuesta. No sé si entendí muy bien su pregunta. Hermano Adonai Ramos, el Hijo del Hombre es un título que se le dio y se dio él mismo, Jesucristo. Era un título que le asociaba con el Redentor, con el Libertador. Ahora, sigamos. Hermano Abel Álvarez, esta pregunta que tú haces la puedo hablar en otro tema más extenso, pero te puedo dar la respuesta. Le he contestado a todas y a todos con un escrito está. Hermano, amigo Abel Álvarez, aquí está tu respuesta. No mía, mi opinión no importa. Ve a Juan 8:58 y ve a Éxodo 3:14. Ahí está tu respuesta. Para eso que me has preguntado,
Jesucristo mismo te dio la respuesta. Ve a la Biblia. Y si quieres más expansión, entra aquí a mi canal. Yo expando Juan 8:58. Ahora, sigamos con esta hilación continua. He aquí que Jehová vacía la tierra. Isaías capítulo 24, versículo 1 al 8, habla de este gran día espantoso y la desnuda y trastorna su haz y hace esparcir sus moradores, porque traspasaron las leyes. Escucha, amigo y hermana, cuando el mundo llegue y culmine a desobedecer abiertamente de una forma nacional y global los 10 mandamientos de Dios, quitando y alterando una vez más la ley de los 10 mandamientos de Dios, no la Torá, no la ley mosaica, esa quedó clavada, Colosenses 2:14 al 17, no, me refiero a la única ley que permanece, los 10 mandamientos que Dios dio con su boca y él escribió, no Moisés. Cuando el mundo se rebele contra estos 10 mandamientos, entonces la palabra de Dios dice, Isaías 24, versículo 1 al 8, de que entonces el Señor actuará. Falsearon el derecho, rompieron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Cesó el regocijo de los panderos. Acabóse el estruendo de los que se huelgan, pero la alegría también cesó del arpa. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El grano se pudrió, se produjo al principio, pero después se pudrió. Nadie iba a quedar vivo para cortar el grano. Esta es una expresión. Hermano Abel Álvarez, sí, Dios es amor. Hoy es el día para aceptarlo. Va a llegar el día en el que la gracia va a cerrarse. Dios quiere que todos nos salvemos, pero la gracia va a cerrarse igual como en el diluvio y el arca de Noé, y se cerró la puerta. Entonces, los blasfemos fueron entonces asolados. Fueron los lugares donde se almacenaba en una forma retórica destruidos, porque se secó el trigo. Cuánto gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, dice el profeta, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Secóse la vid, pereció la higuera, el grano también se secó, la palma, el manzano se secó, todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. Joel capítulo 1, versículo 15 al 18. Lo que está el profeta describiendo es no un evento regional que pasó en el futuro, sino algo que describe el fin de este mundo, cuando Jesucristo regrese en poder y gloria por segunda vez. A ver, quiero leer aquí los comentarios de Adonai. La palabra ha sido dada, es la única que estoy predicando. Shalom no tiene sentido si no se comprende los contextos, la hilación y lo que era la sombra, que es todo el Antiguo Testamento de Jesucristo. Adonai dice que en alguien está la decisión, no está en mí, eso es seguro. Shalom, veo aquí en su comentario que quizás usted no es cristiano y Dios sí es justo, porque Jesucristo, querido amigo Shalom, dice la palabra de Dios, recibió el juicio en él, en la cruz, que a ti te tocaba, que a mí me tocaba, es decir, la muerte eterna. Ahora, Abel Álvarez, ¿y qué pasó con Sodoma y Gomorra? Sabes que a ellos se les dieron cientos de años de gracia. Dios les envió profeta tras profeta y rechazaron su gracia por cientos de años. Dios les envió mensajes. Dios le dijo a Abraham, ¿sabes, Abraham, que si hubiera 50 justos en Sodoma y Gomorra, yo perdonaría a Sodoma y Gomorra? Pero ni siquiera había 50 justos. Abel Álvarez, 580, es decir, cuando la maldad del ser humano llega al final y su corazón ya está decidido, igual que el corazón de Faraón, se endureció y entonces Dios ya no pudo salvarlo porque el ser humano decidió cerrar totalmente su corazón a la gracia redentora.
Abel Álvarez, tú estás comentando aquí, la condena la da el pecado, la rebelión. Dios nos ama a nosotros, amigo Abel Álvarez, a ti, a mí nos ama. Somos pecadores. Él nos ama como lo más grande en sus ojos, pero Él odia y detesta el pecado. Hace unos minutos aquí atrás leí lo que el profeta Isaías decía, que van a tener las características de todos aquellos que estén listos para esperar la segunda venida de Jesucristo. Aquí yo di las características claras. A mi hermana Shorom o mi hermano Shorom, ¿sabes una cosa? De que no importa si se escribió el Nuevo Testamento un año después que Cristo ascendió o 20, la palabra es segura, parte el corazón como si fuera una espada de dos filos, no importa si fue un mes que se escribió después o si fueron 25 años, es la misma ayer, hoy y siempre, y tiene el poder para cambiarte si tú pides a Dios que Él te dé fe. Ahora, sigamos. Al ver entonces las desolaciones que ocurrían durante las escenas finales de la historia de la tierra, el profeta Jeremías exclama lo siguiente, Jeremías capítulo 4, versículo 19 y versículo 20. Él dice, me duelen las telas de mi corazón ruge dentro de mí, no callaré porque la voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra, quebrantamiento sobre quebrantamiento es llamado, porque toda la tierra es destruida. ¿Saben qué? Jeremías hablaba de aquel gran día. Él está diciendo toda la tierra. Este es el día que apunta a la segunda venida de Jesucristo en poder y gloria. Amigos y hermanos, yo no estoy aquí hablando de una religión. La religión no salva a nadie. Estoy hablando acerca de Jesucristo, el centro del Torah, del Tanaj, de las Escrituras, del Antiguo Testamento. El Jesucristo que puede cumplir en ti las promesas que se le dieron a Abraham y a Moisés. Isaías declara acerca del día de venganza de Dios, venganza para el pecado, venganza para Satanás, el padre de las mentiras. La altivez del hombre será abatida. Dice Isaías capítulo 2, versículo 17 al 21. Y la soberbia de los hombres será humillada. Amigos y hermanos, ustedes que quieren saber qué es lo que Dios odia y detesta, Él odia estas características del pecado, porque estas características son las que sacaron a Lucifer del cielo. Nosotros no podemos entrar al cielo si tenemos estas características, y solo Jehová será ensalzado en aquel día. Gloria a Dios por eso. Sí, solamente la honra es para Dios nuestro Creador, Yahweh, Jehová, y quitará totalmente los ídolos. Aquel día arrojará el hombre los topos, los murciélagos, sus ídolos de plata, ídolos de oro. Querida amiga, que estás aquí y quiero recordar tu nombre, Noé María 28, quiero hacerte un llamado de amor. En aquel día, cuando Jesucristo regrese en poder y gloria, no va a haber cabida para nadie que tenga ídolos de barro, de yeso, de piedra, de madera en su iglesia y se postre a esas figuras y a esos ídolos. Esta es una abominación en los 10 mandamientos que Dios dio. Ahora, y te lo digo con amor, porque hoy es el tiempo de salvación y Dios puede arrancarme a mí primero y a ti la idolatría, cualquiera que sea, para que adorasen esos ídolos y se entrarán en las hendiduras de las rocas. Nótese que esta es la misma descripción que en el libro de Apocalipsis se da a los que no van a estar dentro de la gracia de Dios, los que no habrán sido sellados con el nombre, el carácter de Dios, los que van a querer que las rocas y montañas caigan sobre ellas. Y entonces, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levantare para herir la tierra. Este día es el día grande de Jehová, es decir, cuando Jesucristo regrese en poder y gloria. Acerca de aquellos tiempos de transición, cuando el orgullo del hombre será humillado, Jeremías testifica lo siguiente. Él dice en Jeremías capítulo 4, versículo 23 al 26, miré la tierra. No dice miré a Babilonia, miré a Israel, Judá, una tribu. No,
Él se le da una visión como la que usted ve aquí. Miré la tierra, este es el globo. Solamente va a ocurrir este desastre y fin de cierre de gracia cuando Jesucristo aparezca en poder y gloria. Dice Jeremías, miré la tierra y he aquí que estaba asolada, vacía, y los cielos no habían ya en ellos más luz. Lea el libro de Apocalipsis para que usted se dé cuenta cómo bajo las 7 postreras plagas esto va a ocurrir. Pero si usted es siervo de Dios o sierva de Dios, usted va a ser protegida y sellada. No va a pasar nada para usted. Mire los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no parecía hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Cuando Jesucristo viene, nadie va a quedar con vida. Los que son de Jesucristo van a ser tomados visiblemente, no en un rapto secreto, de acuerdo a la Biblia, van a ser tomados visiblemente en el cielo. Esa es la promesa de Pablo, primera de Tesalonicenses. Aún los que murieron con la esperanza en Jesucristo van a ser resucitados. El becerro de oro fue un ídolo que Dios rechazó, amiga Noé María. Esa es la respuesta. Entonces, sigamos. He aquí el Carmelo desierto y todas sus ciudades eran asoladas. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. El tiempo de angustia para Jacob, mas de ella, del tiempo de angustia, será librada. Queridos amigos y hermanos, no importa la iglesia donde tú vayas, si tu corazón está conectado a Jesucristo, Él te va a revelar su verdad. Juan 14:6, yo soy la verdad, Jesucristo dijo. Él te va a llevar a sus enseñanzas de Él, a sus doctrinas que Él dejó en la Biblia. Salmo 119 dice de que sus 10 mandamientos son verdad. La verdad y el Espíritu de verdad nos va a llevar a la verdad. Esa verdad no se encierra en una iglesia con un hombre y 4 paredes. Quiero leer el comentario de Noé María 28. Señor, ídolos como el becerro de oro, creer que son dioses, yo adoro solo a Dios y nadie más. Gracias y gloria a Dios por eso. Entonces, postrarse a imágenes también es abominación a Jehová. Y te lo digo con amor y respeto. El día de la ira para los enemigos de Dios es el día de liberación final para su iglesia. Nótese que en el día final no va a estar la iglesia católica, la iglesia evangélica, la iglesia bautista. No. La iglesia va a ser el miembro, usted, que ha sido salvado por Jesucristo, que ha sido bautizado en el nombre y en la forma, sumergido totalmente en el agua, no con aspersión de agua cuando era bebé, no, ese no es el bautismo bíblico. Cuando usted viva una vida conectada para llevar mucho fruto, entonces Él va a liberar a todo aquel que le pertenece. El profeta declara lo siguiente: confortad las manos cansadas, roborad las vacilantes rodillas, decid a los de corazón apocado, triste, confortad, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago. El mismo Dios vendrá y os salvará. Querido amigo Abel Álvarez, ese es el bautismo, tu pregunta, es el bautismo el que nos dejó Jesucristo como ejemplo, donde el Padre habló, donde el Espíritu Santo descendió y ungió a Jesucristo y donde el Hijo estaba presente. Allí está tu respuesta. Querido amigo, te he contestado a todos, les he contestado con amor, solamente con un escrito está. Queridos amigos y hermanas y amigos, solamente predico la palabra de Dios, solamente predico la salvación por medio de Jesucristo. Pueden hacer sus preguntas como ustedes gusten. Querido amigo Abel Álvarez, tu pregunta es, ¿y usted tiene el Espíritu Santo? Sí, esa es la respuesta. El Espíritu Santo no te hace entrar en un trance de glosolalia, donde tus ojos se van en blanco, tiras espuma y te avientas al suelo y hablas en lenguas que nadie entiende. Este no es el Espíritu de Dios, ese es el espíritu satánico, de acuerdo a la Biblia. Pero este es otro tema. El Espíritu Santo te lleva a seguir creyendo. Querido amigo Abel Álvarez, las señales son los frutos. Me preguntas, dame las señales.
Las señales son los frutos que están en el Nuevo Testamento. Los frutos son todos los que dice Pablo en Corintios. Es fe, esa es una. Y fe es un don y regalo de Dios. Es la fe que yo les estoy tratando de contagiar en Jesucristo el Salvador. Noé María 28 dice su comentario: Jesús se postró de rodillas a orar. ¿Era Jesús idólatra? No, porque Jesús no se le arrodilló a ninguna imagen. ¿Lo comprendemos, amiga Noé María 28? Jesucristo nunca dejó ninguna imagen religiosa para seguir, ningún escapulario, ningún rosario. Nada de eso existe en la Biblia. Jesucristo se arrodilló a orar al Padre. Si tú revisitas la Biblia, vas a ver que eso es lo que hacía Jesucristo. Amigo Abel Álvarez, tú también tienes el Espíritu Santo. Sabes que el Espíritu Santo no se manifiesta en milagros y en truenos, no. Él se manifiesta en que le obedezcamos al Señor. Hechos 5:32, pues el Espíritu Santo se da a todo aquel que le obedece. ¿Obedece qué? Juan 14:12, el que dice que me ama obedece mis mandamientos. No el que obedece a un pastor, a una iglesia, no. El que obedece los 10 mandamientos. Ahora, esos 10 mandamientos no me salvan, solo me muestran lo sucio que estoy. Y voy a Cristo y por su gracia Él me cubre, me perdona, me salva, me llena de gracia. Noé María, tú dices aquí, estaba sobre una piedra. Jamás en la Biblia dice que Jesucristo le oró a una piedra. Me gustaría que me des el pasaje bíblico. Entonces, Abel Álvarez, tú dices aquí, deme las señales. Las señales están en el Nuevo Testamento, los frutos del Espíritu Santo. Adonai Ramos, tú dices, esta gente no tiene comezón de oír, sino de sembrar cizaña. Es verdad, amigo Adonai, pero aún para esos que siembran cizaña, la gracia todavía está abierta. Gloria a Dios por eso. El profeta dijo, confortad las manos cansadas, roborad las vacilantes rodillas, decídalos de corazón apocado, confortaos, no temáis. Saben, amigos y hermanos, viene un día temible, grande de Jehová, donde todo este mundo va a colapsar, donde el pueblo remanente de Dios va a ser perseguido, donde nadie va a poderte ofrecer protección en esta tierra. Solamente el Espíritu Santo va a sellarte. Y este gran día será y marcará el principio del cierre de la gracia. Antes de que Cristo regrese en poder y gloria, tú quieres ser parte de este remanente. Este remanente no pertenece a una iglesia ni a ningún hombre. Tiene características. Aquí está la fe del remanente, de su iglesia, los que tienen los 10 mandamientos y la fe de Jesucristo. Ahora, esta promesa se da para ese remanente. He aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago. El mismo Dios vendrá y os salvará si estamos protegidos. Destruirá a la muerte para siempre. Enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros. ¿Qué no queremos esta promesa? Está para nosotros si estamos en Jesucristo. Nótese, Germán, que esta promesa no es para los que sean evangélicos, bautistas, católicos, judíos. No. Esta promesa es para todo aquel que está en Jesucristo. Esta promesa es que se te va a dar protección en el día final de angustia y oscuridad. Y entonces se te dará la promesa donde no habrá más llanto, ni lágrima, ni enfermedad te va a quitar a tu ser querido. Y van a quitar entonces la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Isaías 35, versículo 3. Y mientras el profeta contemplaba al Señor de gloria, que desciende del cielo, Isaías capítulo 25, versículo 8, con todos los santos ángeles, para congregar a la iglesia remanente de entre las naciones de la tierra. Oye a los que esperan y claman al unísono con gozo triunfante. Vamos a ver cuál es este gozo. Pero antes de eso, quiero leer los comentarios. Germán, sabes que tú me estás llamando loco y yo respeto tu comentario y yo te amo en Cristo. A Pablo también le llamaban loco. A los discípulos les llamaban locos, pero es que era el gozo de Jesucristo el Salvador, el cual yo te invito a que experimentes.
a Adonai Ramos. ¿Y de quién predica Pedro? Solamente de Jesucristo. Pedro le llama a Jesucristo la cabeza. Pedro nunca se llamó a él mismo el Papa. Adonai Ramos, ¿acaso la piedra angular del Evangelio no es Cristo? Claro que sí. Ya di la cita al principio. Aún Pedro le llama a la piedra a Jesucristo. Germán, no comprendo tu comentario. Gracias. Quiero leer a Adonai Ramos. Quiero leer a Abel Álvarez. Los frutos del Espíritu Santo están en su palabra. Te invito a que los consideres. Ahora sigamos. Esta es la promesa, lo que el profeta vio antes de ese gran día oscuro, temeroso, antes que Jesucristo regrese en poder y gloria. Noé María 28, el apóstol Pablo, no comprendo todo lo que dices. Él se convirtió, se congregaba a la iglesia ya existente. Y sabes que si tú lees la Biblia, amiga Noé María, la iglesia de Pablo era en casas. Esa es la respuesta. La iglesia de Pablo era en las casas, era en los arroyos, era en las extremidades de la ciudad. Y Pablo nunca se le arrodilló a ninguna virgen, ni tuvo como intercesor los santos, ni la virgen, ni tuvo un rosario. Eso no existe en la Biblia. Ahora sigamos. Abel Álvarez, las señales, la más grande está en Hechos 5:32, 5:33, 5:34. Porque somos testigos de esto, dijo Pedro, que el Espíritu Santo de Dios es dado a todos que le obedecen. La señal más grande de que tenemos el Espíritu Santo es al que le obedece. ¿Obedecer qué? Juan 14:12. Dice Jesucristo, el que dice que me ama, guarda mis mandamientos. Es decir, los 10 mandamientos. Esa es la prueba más grande. Cualquier otra prueba que tú buscas, Abel Álvarez, lamento decirte que viene de Satanás, no viene de Dios. Ahora, he aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos por su salvación. Isaías 25, versículo 9. Esto es lo que el profeta veía en aquel gran día de la venida de Jesucristo. Se oye la voz del Hijo de Dios llamando a los santos que duermen. Los santos, ¿saben una cosa? No son muñecos de barro en una iglesia colgados, no. La Biblia le llama a los santos, a los vivos, los que están en la pelea espiritual. Él saluda a los santos que están en Corinto, los santos que están en Éfeso, los vivos, los imperfectos, porque la palabra en el griego es kadosh, los apartados, los que están en Jesucristo. A esos santos va a llamar Jesucristo, y también a los que duermen en el polvo, y los va a contemplar saliendo de la cárcel de la muerte. Gloria a Dios por eso. El profeta exclama, tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad, cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, y la tierra echará a sus muertos. ¿Saben una cosa? El evangelio que predico es Jesucristo. Juan 11:25, Jesucristo es la vida, Él es la resurrección, y todo aquel que cree en Él jamás vivirá. Entonces, en tinieblas, jamás morirá eternamente. Podremos dormir la muerte temporalmente en esta vida, pero jamás moriremos. Seremos resucitados en ese gran día cuando Jesucristo regrese en poder y gloria. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos. Isaías 26, versículo 19. Y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo. Vea la resurrección descrita por Isaías capítulo 35, versículo 5 y 6. Entonces cantará la lengua del mudo. En sus visiones, el profeta ve en esas visiones. El profeta ve lo siguiente. Ve lo que está en Isaías 65, versículo 18. Vi que sobre el pecado había victoria, sobre los sepulcros felices en la presencia de su Hacedor. Conversando entonces estaban libremente con él
como el hombre conversaba con Dios en el principio en el Edén, Adán y Eva. El Señor los invita así: alegraos vosotros, regocijaos hasta la eternidad, dice Isaías 65:18, en lo que voy a crear. Pues he aquí que voy a crear a Jerusalén. No habla de la tierrita de Israel, no. Esa tierra que está sin Cristo, no. Esta es la Jerusalén celestial que bajará. Que sea un regocijo y su pueblo un gozo. También yo me regocijo en Jerusalén y gozaréme en mi pueblo. Y no se oirá más en ella lloro ni voz de clamor. Y no dirá más el habitante: estoy enfermo, al pueblo que mora en ella, pues le ha sido perdonada su iniquidad. Isaías capítulo 33, versículo 24. Porque aguas serán cavadas en el desierto. Todas estas promesas que se le hicieron al Israel de antaño no las pudieron cumplir. Estas promesas son para nosotros si estamos en Jesucristo en el presente. Y torrentes en la soledad. El lugar seco será tornado en estanque y el secadal en manaderos de aguas. ¿Qué no le dijo Jesucristo a la samaritana? Si tomas de mi agua, jamás volverás a tener sed. Esta es la promesa que se nos hace a nosotros. El apóstol Pablo dice, Noé María 28, era judío de la tribu de Benjamín y estricto fariseo, sí, pero sigue leyendo allí, amiga Noemí, María 28, porque ahí Jesucristo después, Pablo, después de eso que dice allí, en donde tú estás leyendo, dice que el judaísmo es estiércol. Sigue leyéndolo. Sigue, regresa allí a ese libro, donde tú leíste que el apóstol Pablo era de la tribu de Benjamín y estricto fariseo. Regresa a ese libro tú misma y vas a encontrar la palabra en griego scabulón, la que Pablo dijo, todo el judaísmo es popó de animal, que huele, es estiércol, es scubalón en griego. Sigue leyendo. Ninguna religión te salva, menos el judaísmo hueco sin Cristo. Ahí estás más lejos de lo que puedes estar de la gracia del Señor. Ahí estás lleno de formalismo, de máscaras, de obscurantismo. Israel quedó en la oscuridad cuando su gracia se cerró como teocracia en el año 34 de nuestra era. Ese es otro tema. Sigamos con la palabra y el escrito está. Y habrá entonces calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará por él el inmundo, y habrá para ellos en él quien los acompañe, de tal manera que los insensatos no yerren. Esa promesa se nos da a nosotros hoy en el Espíritu Santo, el que nos acompaña, el que está con nosotros. Ahora, sigamos con estas promesas. Hablad al corazón, Jerusalén, decidle a voces de su tiempo que ya llegó. Cuando Jesucristo regrese en poder y gloria, el pueblo remanente va a levantar con gozo su mirada y él entonces va a saber que su redención ha llegado. Querida hermana Noemí María 28, Noé María 28, una vez más te digo que de acuerdo a la Biblia, la iglesia no es un edificio que tiene un hombre como cabeza, no. La iglesia en la Biblia que Jesucristo dejó establecida es el hombre, la mujer en todo el mundo que sigue las enseñanzas de Jesucristo. La iglesia se reunía en el tiempo de Pablo en arroyos, en estanques, en casas. Te invito a que revisites el libro de Hechos, el Nuevo Testamento. Cristiano significa que seguías a Cristo, no que pertenecías a una iglesia. Muy bien, sigamos. Entonces serán libres del pecado, de todos los rastros de maldición. Exclama arrobado, alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo. Amigos y hermanos, lamento decirles de que esta Jerusalén que habla el profeta no es la Jerusalén de Israel del presente. Esa Jerusalén del presente ha sido desolada. Jesucristo mismo la desoló. Mateo 23:38. He aquí tu casa es dejada desierta. El Espíritu de Dios no estaría allí jamás. Ahora, esa Jerusalén es la que Abraham vio descender del cielo. Quiero leer el comentario de Noé María 28. La iglesia es la cabeza de Cristo. Lamento decirte que eso no dice la Biblia.
La cabeza es Jesucristo y la iglesia, dicen los apóstoles, y Jesucristo somos nosotros. Somos el edificio que somos compuestos por personas. Te invito a regresar a leer el Nuevo Testamento. Ahora, yo estoy de acuerdo, no es un edificio la iglesia, estoy de acuerdo en eso que dices. El sol, entonces, nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque te será Jehová por luz por siempre. Esta promesa solamente habla y describe cuando vivamos bajo esa etapa final, cuando vivamos y sigamos al Cordero Jesucristo, y los días de su luto serán acabados. Dice el profeta, Isaías capítulo 66, versículo 10, y tu pueblo, todos ellos serán justos. Isaías 60, versículo 18 al 21, para siempre heredarán la tierra. No se refiere a Israel literal. Estamos ciegos si creemos ese judaísmo hueco. Queridos amigos y hermanos, la palabra de Dios nos muestra otra Jerusalén que era espiritual, la misma que vio Abraham. Renovaos entonces, mi plantío, seréis plantados otra vez, obra de mis manos para glorificarme. El profeta percibe allí sonido de música y de canto, el cual no ha sido oído por oído mortal alguno, ni concebido por mente humana alguna, a no ser de visiones de Dios. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y retendrán el gozo y alegría. Huirá la tristeza y el gemido. ¿Quién no quiere ser partícipe de esta promesa? Esta promesa se encuentra solamente en Jesucristo. Lamento decirte que no se encuentra en una iglesia. No importa qué tan famosa sea tu iglesia, no se encuentra allí. Esta promesa no se encuentra menos en el judaísmo hueco. Sin Jesucristo hallaráse en ella alegría y gozo, alabanza y voz de cantar. Y habrá cantores con músicos de flauta. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos en la grandeza de Jehová. Isaías 35, versículo 6. En la tierra renovada, los redimidos participarán en las ocupaciones y placeres que daban felicidad a Adán y a Eva. En el principio, antes que el pecado inundara nuestro mundo, se vivirá la existencia del Edén. En huertos, campos, edificarán casas y morarán en ellas. Este era el plan de Dios para Adán y Eva, pero ellos fallaron, igual que los judíos fallaron. Entonces, comerán el fruto de ellas, no edificarán ni otro morará, no plantará ni otro comerá, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos perpetuarán las obras de sus manos. Isaías 65, 21 al 22. Allí, en toda facultad, será desarrollada toda capacidad aumentada. Los mayores dones dados a los hombres, a Adán y a Eva antes del pecado, y los planes de Dios van a llevarse a cabo. Los profetas a quienes fueron reveladas estas grandiosas escenas anhelaron comprender todo su significado. Y quiero decirte, hermano amigo Abel Álvarez 580, quiero leer tu pregunta. Pastor, ¿quién fue la esposa de Caín? Te voy a contestar con la Biblia. La respuesta es, a Dios no le importa. Esa es la respuesta. A Yahweh, a Jehová, nunca le importó la esposa de Caín, porque no se menciona su nombre. Dios solamente vio importante darle detalles a los nombres que vendrían de la descendencia que llevarían a Jesucristo y de los nombres de la descendencia desobediente de Satanás. Caín se menciona porque él fue uno de los que se prestaron a las artimañas de Satanás, matando. El mundo dice en Génesis, Abel Álvarez, de que Dios hizo a Adán y a Eva fructíferos. Tuvieron cientos y cientos de hijos. Entre Abel, Caín, entre ellos dos, y después de ellos dos hubieron hijos e hijas. No se mencionan sus nombres.
se dividieron y se fueron a diferentes regiones. Ahora, cuando Caín se casó, aunque este no es el tema, él no dice que se casó a los 10 años de edad o 20 años de edad. La Biblia no lo muestra. Esto fue cientos de años después, aunque la Biblia no lo dice, pues los hombres vivían más de 900 años. Querido amigo Abel Álvarez, este tema de la esposa de Caín no es de salvación. Estás perdiendo tu tiempo en historias místicas. Ahora, sigamos. A nosotros que estamos a punto de ver su cumplimiento de estas promesas, ¿cuán vivo interés debemos tener? Mi nueva vida en Cristo, hola, bienvenida. Que seas tú y recibas la paz de Jesucristo. Si tienes cualquier pregunta, puedes hacerla. Y ahorita que termine esta hilación que he llevado por 2 meses, quizás me abra preguntas. Ahora, son estos delineamientos los de las cosas que van a venir, los que estamos protegidos por Jesucristo, que seremos llevados y seremos tributarios de estas promesas. Mi nueva vida, buenas noches, amén y gracias. De igual forma, compañeros, a ustedes de peregrinación en el Espíritu, estamos todavía entre las sombras de la agitación del pecado y de Satanás, de las actividades terrenales que rigen este mundo oscuro, pero pronto aparecerá nuestro Salvador para traer liberación, Jesucristo, para traer descanso, para traer vida eterna en abundancia. Contemplaos ahora por la fe. La fe es un don de Dios, el bienaventurado momento más allá, tal como lo describió la mano de Dios, el que murió por los pecados del mundo está abriendo de par en par las puertas. Vean esas puertas. Esa imagen, Él va a abrir de par en par y va a decir, amiga, mi nueva vida en Cristo, entra al gozo de tu Señor. Contemplemos por la fe. Pronto veremos aquel a quien dio todas las promesas. Pronto los sufrimientos pararán, terminarán de esta vida. Todos los sufrimientos del presente resultarán insignificantes. De lo que existió en el presente entonces no va a quedar memoria. No vamos a tener ninguna preocupación, mas vendrá solamente el gozo al pensamiento, no las preocupaciones. Porque allá, cuando Cristo aparezca, terminarán. No perdáis pues vuestra confianza, dice el apóstol, que tiene grande remuneración y galardón, porque la paciencia os es necesaria, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces, Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 37. Alcemos ahora los ojos. Hermano Abel Álvarez, ¿cuál es el propósito de Dios? Es que tú seas salvo, que te mantengas salvo en Jesucristo, que te mantengas conectado para llevar mucho fruto por medio de la fe. Y si no tienes fe, pídela y Él te la va a dar y la va a engrandecer. El propósito de Dios es el mismo que Él tiene para los ángeles ahorita mismo, que adoremos al Señor. Ese es el propósito que tienes para tu vida. Si no lo estás cumpliendo, te invito a que sigas uniéndote para que sigas comprendiendo de esta gran verdad. Mi nueva vida en Cristo dice, pastor, mi hijo me acercó a Dios, tiene 6 años, gloria a Dios por eso. Esta es la razón por la cual estamos aquí. ¿Y qué es la fe? Abel Álvarez 580, fe, lee Hebreos 11. Cuando hayamos terminado aquí, lee Hebreos 11 y ahí está tu respuesta. Todas las respuestas te las he dado con un escrito está. Fe es lo que Dios planta en nosotros que todavía no hemos visto, pero Él hace que crezca en nosotros de un grano de mostaza al árbol más grande. Alcen ahora los ojos, los que tienen la fe en Jesucristo. Dejemos que esta fe nos guíe a lo largo de la senda estrecha, a lo largo de esta vida de dolor, de muerte, de pecado que hemos de llevar. Él abrirá las puertas de la gran ciudad celestial. Mirad cómo el liberador, Jesucristo, espera el precioso fruto de la tierra. Tú eres el fruto, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tened también vosotros paciencia, confirmar vuestros corazones,
porque la venida del Señor se acerca. Santiago capítulo 5, versículos 7 al 8. Las naciones de los salvos no conocerán otra ley que la del cielo. Los 10 mandamientos o las 10 letras. Todos constituirán una familia feliz, unida igual como Adán y Eva, ataviada con las vestiduras de la alabanza, del agradecimiento. Al presenciar esa escena, las estrellas de la mañana van a cantar juntas. ¿Quién no quiere presenciar este concierto? Y los hijos de los hombres aclamarán de gozo, mientras Dios y Cristo se unirán para proclamar: no habrá más pecado ni muerte. Ahora, queridos amigos y hermanos, y será entonces que de mes en mes y sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y manifestaráse la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente la verá. El Señor Jehová hará brotar justicia y alabanza delante de todas las gentes. En aquel día, Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura a las reliquias del pueblo. Amigos, hermanos, en unos segundos me voy a abrir aquí para preguntas. Todos los que quieran entrar están invitados. Conclusión de esta ilación que llevo casi por dos meses. Hermana Noé María 28, pura palabrería vana. Dice usted, ¿sabe una cosa? Que estas son las promesas que están en su palabra. Lo que predico no es una iglesia, es la gracia y promesa de Jesucristo. Y en unos segundos me voy a abrir aquí para que pulse y entre y le escucho con todo gusto. Ciertamente, consolará Jehová a Sión, consolará a todas sus habitantes, tomará y tornará y convertirá como desierto, en vez será un paraíso. Y su soledad como huerto de Jehová. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmel y de Sarón. Todo esto que se hace hermoso a la vista humana va a ser en grande gloria, como nunca nadie ni ningún ojo humano lo ha visto jamás. Quiero leer a Mi Nueva Vida. Le dije, no la veo, y dijo, allí estaba. Yo no comprendí su comentario, pero no te llamarán entonces llamas desamparada, ni se llamarán entonces a ti desierta, sino que llamarán a ti mi complacencia. Es decir, el que tiene y está y contiene la presencia de Jesucristo. Mi complacencia. Y a tu tierra desposada, como la esposa hacia las delicias del esposo, así harás tú las delicias de tu Dios. Isaías 66, 23. Voy a orar y me abro al público para cualquier comentario o pregunta. Oremos. Nuestro Dios y Padre, bendice cualquier persona que ha escuchado tu palabra, que se basa en los mensajes de los profetas, en las promesas